Bueno, bienvenidos a otro programa de cirugía y salud. Hoy tengo la agradable posibilidad de comunicarles un poco sobre cirugía para diabetes. Ese es el tema que he elegido para hoy. ¿Qué es esto de cirugía para la diabetes? Porque muchas veces uno dice cirugía para la diabetes y la gente queda ahí como que, ¿qué es eso? ¿De qué se refiere? El paciente que tiene lastimado el pie, ¿será algo de eso? ¿Algo que tiene que ver con el páncreas? No, la cirugía para la diabetes o cirugía metabólica, que es como le llamamos en el ambiente médico, es una cirugía similar a lo que es la cirugía bariátrica. Digamos, la técnica quirúrgica es lo mismo. Se hacen cambios sobre el aparato digestivo de una persona buscando cambios hormonales y de esta manera cambios metabólicos sobre el metabolismo de esa persona que resuelva la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 del adulto es la que puede ser tratada con este tipo de cirugías. Esto, digamos, de que se cura la diabetes o se resuelve la diabetes o desaparece la diabetes en los pacientes que se hacen este tipo de cirugía, no es algo que se inventó de un día para el otro. Se observó primero en pacientes que eran diabéticos y obesos y que se sometían a una cirugía bariátrica, que es la cirugía para bajar de peso. Se hacían un bypass o algún tipo de procedimiento quirúrgico sobre el aparato digestivo para resolver el exceso de peso, y se veía que se operaban, pónganle un lunes, y el viernes los valores de glucemia, o sea de azúcar en la sangre, estaban normales. Y al principio no se sabía qué era lo que pasaba. Muchas veces se había visto esto anteriormente y decían, bueno, no, es porque la persona baja de peso y por eso deja de ser diabético. Pero ¿cómo puede ser que se lo opere un lunes y el viernes ya tenga todos los valores de glucemia normal sin necesidad de tomar la metformina o la medicación que estaba tomando? Entonces se ve que se empieza a estudiar un poco sobre el tema y se ve que hay una serie de hormonas intestinales que tienen un feedback, o sea, una relación con el páncreas, y que esas hormonas intestinales, cuando hacemos la cirugía bariátrica, un bypass o algún tipo de adaptación en la parte del aparato digestivo, se ven modificados los valores en sangre de esas hormonas, y esas hormonas son las que van a actuar sobre el páncreas para que el páncreas tenga algunos cambios, y además va a actuar a nivel periférico sobre los receptores de insulina para que esos receptores vuelvan a reconocer la insulina. Porque el diabético tipo 2 no es que no tiene insulina, sino es que el cuerpo no la reconoce. Insulina tiene de más, pero el cuerpo no la puede aprovechar o no la puede utilizar. Por eso se llama que tiene resistencia a la insulina. Entonces, la persona que empieza con resistencia a la insulina es la persona que se está inclinando hacia ser diabético tipo 2. ¿Vamos? Entonces, este tipo de cirugía, que hoy hablamos de cirugía metabólica, porque hay muchos pacientes que son diabéticos, pueden ser un poquito gorditos o no, y tienen diabetes tipo 2, y con esta cirugía, que es una cirugía metabólica, porque lo que vamos a tratar de resolver es el tema de la diabetes, se operan, dejan de tomar la pastilla, logran valores normales de glucemia, o sea de azúcar en sangre, sin necesidad de seguir tomando hipoglucemiantes por vía oral. Entonces, eso es lo que llamamos cirugía metabólica. La diferencia entre la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica: la cirugía bariátrica tiene el objetivo más que nada de bajar de peso y además tiene las repercusiones metabólicas. Pero la cirugía metabólica es cuando uno opera a un paciente con el fin de resolver ese tema de diabetes que tiene. Muchas veces son diabetes que son resistentes al tratamiento, que toman 1, 2 pastillas y a veces empiezan a usar insulina y aún así no logran tener buenos valores de glucemia, y ese es el paciente ideal para una cirugía de este tipo. Y bueno, otras veces son pacientes que por ahí no logran un control adecuado con la medicación y ya están cansados y no quieren tomar más pastillas, y entonces pueden ser candidatos a una cirugía de este tipo. Y bueno, se evalúan siempre algunos factores, ¿no? Primero, que tenga una reserva pancreática, o sea que ese páncreas no esté agotado. Por ahí, si el paciente viene tomando insulina y usando insulina hace
10 años y bueno, quizás ese páncreas ya no está con las condiciones adecuadas para que nosotros hagamos este tipo de cirugía, las hormonas que se alteran se eleven y actúen sobre ese páncreas que ya no tiene posibilidad de mejorar su síntesis de insulina. Entonces, lo ideal es que el paciente no tenga que usar insulina, eso es lo ideal, que use medicamentos vía oral y que no tenga mucho más de 10 años de diagnosticado la diabetes. La persona que tiene menos de 10 años de diagnosticada la diabetes, que usa medicación vía oral y que no usa insulina, ese sería el paciente ideal. Si encima es un poquito gordito, mejor, porque seguramente con este tipo de cirugía va a bajar un poquito de peso. Pero que no sea gordito no lo excluye. O sea, si es un paciente flaco, también se puede operar para resolver el tema de la diabetes. Y habrá que hacer algunos estudios, por supuesto, unos análisis de sangre para ver cómo está ese páncreas, si tiene una reserva pancreática adecuada. Y bueno, por supuesto, para descartar, porque a veces hay personas que se los diagnostica como diabéticos tipo 2 y en realidad son diabetes autoinmune. Y bueno, en ese caso no va a funcionar la cirugía. O sea, el diabético tipo 1 no funciona la cirugía y las diabetes autoinmunes tampoco funciona la cirugía. Funcionan los diabéticos tipo 2, que son la mayoría de los diabéticos tipo 2. Así que bueno, eso es lo que más o menos le quería comentar. Esto se trata de una cirugía laparoscópica, o sea, una cirugía que no se abre la panza, se hace por unos agujeritos pequeñitos en el abdomen, donde entra una cámara, unas pincitas y se opera. Es una cirugía que tiene 1 o 2 días de internación, no más que eso, y que tiene muy buenos resultados a la hora de resolver la diabetes y mejorar todo lo que es el tratamiento de la diabetes. Muchas veces, como les digo, un gran porcentaje de estos pacientes no van a requerir medicación para su glucemia más. Así que, bueno, eso les quería contar. La cirugía, si ustedes quieren averiguar un poquito por ahí en internet, quieren ver, pueden poner cirugía para curar diabetes o para resolver diabetes tipo 2 y ahí van a ver diferentes tipos de bypass. Yo lo que estoy haciendo se llama SASI bypass, que es un bypass de una sola anastomosis, que ha demostrado en los últimos tiempos muy buenos resultados. Es una cirugía medianamente nueva, tiene ya algunos años, pero no tiene más de 7, 8 años desde que se la está haciendo en el mundo. Y bueno, otros tipos de bypass también funcionan para resolución de la diabetes. Yo estoy haciendo el SASI bypass y bueno, estoy a disposición de las consultas que quieran hacer. Les dejo mi número de teléfono celular y mi email por si me quieran escribir y sacarse algunas dudas. También me pueden encontrar en Instagram como Dr. Yalur y me escriben y me consultan las dudas que tengan. Bueno, espero haber sido claro y cualquier consulta que me hagan las voy a responder en el próximo programa. Muchas gracias.
tardes, mi nombre es Sebastián Carro, yo soy médico urólogo, trabajo en la parte pública, en el Hospital Padilla y en el Hospital Maternidad, y también me desempeño en la medicina privada también. El tema que vamos a tratar es la próstata y las enfermedades más comunes. Es un tema que interesa fundamentalmente a los varones pasados los 50 años y se caracteriza fundamentalmente, podemos empezar a hablar cuáles son las funciones de la próstata. Es una glándula que se encuentra ubicada debajo de la vejiga, rodeando la primera porción de la uretra o conducto por donde fluye la orina durante la micción, y su principal función es en la reproducción humana. Tiene, digamos, como función la producción del líquido seminal, por el cual va a ser el medio de transporte y nutrición de los espermatozoides para lograr una adecuada fertilización en la mujer. En líneas generales, la próstata es un órgano que no produce problemas hasta recién a partir de los 45 o 50 años en adelante, ¿bien? En donde aparecen fundamentalmente dos enfermedades que son las más frecuentes y las más importantes a tener en cuenta. Ellas son, siempre de una manera didáctica, le explicamos a los pacientes que tenemos dos tipos de agrandamiento: un agrandamiento benigno, ¿bien?, o también llamado hiperplasia de próstata. Y lo de benigno no significa que no sea bonita, porque en realidad genera múltiples trastornos, pero se caracteriza por el crecimiento de un tumor benigno, o sea, no es un cáncer, no genera metástasis, pero sí genera un factor obstructivo en el centro de la glándula. Y se caracteriza porque, justamente como habíamos dicho antes, la próstata rodea la primera porción de la uretra. Entonces la hiperplasia benigna, o también llamado adenoma, genera un factor obstructivo en el hombre a la hora de la micción. Eso no aparece de un día para el otro, generalmente tiene un trayecto, o sea, tiene un desenlace muy insidioso, lento, progresivo, en donde el hombre va notando progresivamente que hay una disminución del calibre del chorro de orina, ¿bien? Y pueden aparecer otros fenómenos irritativos vesicales, como una urgencia miccional, o sea, un deseo imperioso de orinar, estar mucho tiempo esperando la salida del chorro de orina, un goteo posmiccional, o también, por ejemplo, levantarse mucho de noche a orinar. Eso se llama nicturia, ¿bien? Esos son los síntomas fundamentales de la hiperplasia benigna de próstata. Y hay que resaltar que es tan frecuente que, para tener una idea, a los 80 años el 80% de los varones tenemos algún grado de hiperplasia de próstata, ¿bien?, en mayor o menor medida. Y el tratamiento, el diagnóstico fundamentalmente se basa en la clínica, como estábamos contando recién, y en algunos métodos complementarios de imágenes, fundamentalmente la ecografía en primera instancia, y otros estudios más específicos como la flujometría, que es un estudio que consiste en medir la fuerza del chorro de orina con un aparato especial que nos va indicando si es que hay algún grado de obstrucción en esa vejiga, ¿bien? La resolución de esta enfermedad, básicamente en los estadios iniciales, es con tratamiento médico, ¿bien? Y ya en estadios más avanzados, digamos, cuando la obstrucción es mucho más importante, muchas veces hay que hacer algún tipo de cirugía. Generalmente lo que se hace ya en los últimos años, o por decir en la última década, todo se hace mini invasivo, se hace una cirugía endoscópica o resección transuretral. No todos los pacientes van a cirugía. Solamente hay pacientes que andan excelente con la medicación durante toda su vida, solamente que obviamente necesitan de la medicación porque es como el tratamiento de la hipertensión o de la diabetes. O sea, uno tiene que tomar la medicación en forma constante, porque si lo deja de tomar vuelven nuevamente los síntomas. O sea, no se cura con medicación, pero bueno, hay gente que vive muchos años con la medicación y no hace falta tratamiento quirúrgico. Y hay otros pacientes que, a pesar de la medicación, muchas veces su enfermedad evoluciona, su obstrucción es tan importante que requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico. ¿De qué depende esto?
y muchas veces depende más que nada de la genética. Bien, no hay un factor muy determinante o conocido todavía, pero sí tiene que ver mucho la genética, y sí es verdad que hay algunos alimentos o bebidas, por ejemplo las bebidas alcohólicas o algunos alimentos con picantes, que sí producen también inflamación prostática y congestión, con lo que agravan los síntomas obstructivos. Eso es por un lado. La otra enfermedad que también hay que descartar, y esta es más importante porque es silenciosa, es decir, no da síntomas, es asintomática, pero es más grave que la anterior, es el agrandamiento maligno de la próstata o cáncer de próstata. Esta enfermedad, como dije anteriormente, es silenciosa. Cuando produce síntomas generalmente ya en los estadios avanzados, tanto locales como metástasis a distancia. Por ende es muy importante que el hombre entienda que tiene que hacerse sus chequeos anuales con el urólogo, anuales o semestrales de acuerdo al paciente. Nosotros lo detectamos precozmente a través de un análisis de sangre que es el PSA, que es una sustancia que se libera en sangre y que es producida casi exclusivamente por la glándula prostática. Entonces, cuando este PSA supera los valores normales, a nosotros nos da un indicio de que algo está produciéndose en la próstata. No necesariamente el cáncer, pero de que algo está pasando. Obviamente que si los valores son si se van elevando progresivamente, o vemos de que hay un aumento exagerado, obviamente que hay que descartarlo. Pero también tenemos situaciones no tumorales o no oncológicas donde también se puede elevar el PSA. Pero bueno, el PSA es como la primera herramienta que tenemos los urólogos para la detección precoz del cáncer de próstata. Y una vez que detectamos alguna anomalía, podemos ir profundizando los estudios. El tacto rectal, por ejemplo, es muy importante. También últimamente, en los últimos años, hubo un desarrollo muy importante de lo que es la resonancia magnética de próstata, que nos da una información muy importante acerca de la presencia o ausencia de tumor, la ubicación, la extensión, el tamaño, en fin, digamos, todos datos que nos pueden llevar después a una planificación terapéutica. Y lo más importante de esta enfermedad es que si uno la detecta precozmente, si uno la detecta en los estadios iniciales, tiene cura, tiene tratamiento. Curativo cuando solamente está ubicado en la próstata, o si el paciente ya acude tardíamente y detectamos de que ya está fuera de la glándula, o sea que ya hay metástasis, uno también tiene herramientas para hacer, o sea, también tiene tratamientos. Obviamente no se va a curar, pero uno trata con una serie de arsenales terapéuticos de enlentecer el progreso de la enfermedad o la historia natural. En cuanto al tratamiento del cáncer de próstata, cuando está ubicado en la glándula, uno, como decía recién, tiene diferentes arsenales terapéuticos, que todo depende de la edad del paciente, digamos, del estado de salud previo del paciente, en el cual podemos ofrecerle diferentes alternativas, como por ejemplo un tratamiento quirúrgico, que también lo importante es que se puede hacer mini-invasivo, bien, una prostatectomía radical laparoscópica, o bien en otros casos se puede hacer una radioterapia localizada, y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad muy agresiva incluso se pueden combinar tanto la cirugía como la radioterapia para el tratamiento curativo. Eso es en cuanto, digamos, a las dos enfermedades más frecuentes de la glándula prostática. Nos quedaría una tercera que es menos frecuente, pero es la inflamación o la infección urinaria que afecta a la próstata, que se denomina prostatitis aguda. Que esta es una enfermedad que es más común en varones más jóvenes y que se caracteriza por intensos deseo miccional o síntomas prostáticos, como habíamos explicado recién en el paciente mayor de 60 años, se producen en varones jóvenes y generalmente se produce la mayoría de las veces por la llegada de un germen a nivel de la próstata que produce una inflamación de la misma. A veces también se produce por procesos inflamatorios que no están relacionados con bacterias, que también afectan la próstata y producen un cuadro de similares características. Cabe destacar, digamos, que tanto las enfermedades
tanto la enfermedad o el agrandamiento benigno de la próstata como del agrandamiento maligno, siempre tienen solución, siempre y cuando el paciente acuda tempranamente a la consulta, sabe que el urólogo no hay que dejarlo para el final. El urólogo es un médico que está capacitado para evaluar, digamos, la calidad de salud general del individuo. Entonces es muy importante, digamos, que nos hagamos amigos del urólogo, porque además si es necesario realizar algún tipo de terapéutica, es un profesional que está digamos, capacitado desde el punto de vista quirúrgico para resolver todo este tipo de patologías. Las cirugías, dependiendo, como habíamos dicho, dependiendo de qué es lo que estemos tratando, si es en el caso del agrandamiento benigno de próstata o hiperplasia de próstata, había dicho que actualmente el gold estándar, o sea, la primera elección es la cirugía mini-invasiva, la cirugía endoscópica, que tiene como ventaja de no dejar cicatrices porque se hace todo a través de la uretra, por el conducto por donde orinamos, y eso genera, digamos, que el paciente esté internado 24 horas o menos, ¿bien? No genera heridas en el cuerpo y genera una recuperación mucho más rápida. Es una cirugía que demora alrededor entre 40 minutos, una hora, hora y media, dependiendo, digamos, obviamente del volumen prostático, pero en líneas generales el postoperatorio es mucho más agradable de lo que eran las cirugías convencionales, en el cual por ahí llevaba más días de internación, más días de sonda vesical, incluso en algunos casos se había que hacer transfusiones. Bueno, todo eso la tecnología hoy por hoy nos permite dejar de lado, y es mucho más amigable el postoperatorio para el paciente, con una recuperación mucho más rápida y una vuelta a su vida habitual mucho más precoz. En cambio, bueno, la cirugía ya de cáncer de próstata, hablábamos recién, bueno, se hace por vía laparoscópica, en el cual también las heridas son pequeñas, bien, es una cirugía un poco, o sea, mejor dicho, bastante más compleja, en el cual uno tiene que sacar el órgano en bloque y anastomosar o volver a unir la uretra con la vejiga y sacar todo en bloque el órgano para poder estudiarlo. Es una cirugía obviamente mucho más compleja, pero que en los últimos años se estuvo desarrollando mucho en Tucumán, y yo creo que estamos hoy por hoy capacitados para que el paciente tenga una buena prestación y también se recupere rápidamente y pueda volver a su vida habitual. Los pacientes en la cirugía radical, o sea, en la cirugía oncológica, la laparoscopía, porque ¿cuál eran, digamos, los principales efectos adversos de la cirugía convencional? Muchas veces era la incontinencia de orina y la disfunción sexual. Pero hoy por hoy, gracias a la laparoscopía, que nos permite un aumento muy importante de todas las estructuras anatómicas, nos permite respetar mejor los nervios, que son los que llevan los que producen la erección, y el esfínter, que es el que controla la micción. Entonces, la verdad es que estamos teniendo resultados bastante alentadores, en el cual podemos tener un buen resultado oncológico, que es lo importante, o sea, es retirar toda la enfermedad oncológica, que no quede nada, para que el paciente quede libre de enfermedad, y a la vez estamos logrando buenos resultados desde el punto de vista de calidad de vida. O sea, los pacientes tienen una buena continencia, y cuando este tratamiento se hace precozmente, uno puede conservar también la erección. Sí, eso es, como hablamos recién, es más frecuente en el cáncer de próstata, no en la hiperplasia. En la hiperplasia la cirugía no toca absolutamente nada de los nervios que producen la erección. Bueno, como para resumir, las enfermedades que afectan a la próstata se pueden corregir o se pueden mejorar, ya sea desde el punto de vista médico o algún tratamiento quirúrgico en el caso que sea necesario, pero acá lo importante es entender, o que los varones entendamos el control, bien, de hacer los chequeos anuales o semestrales, de hacernos amigos del urólogo, porque de esa manera vamos a detectar precozmente cualquier enfermedad y con una mejor resolución. Eso es fundamentalmente. Y bueno, pueden encontrarme en mi consultorio en Balcarce 480, tercer piso. Atiendo de lunes a jueves a la tarde, bien, a partir de las 17 horas.
Y bueno, también como hablé anteriormente, también estoy en el Hospital Padilla, en este caso particular para los varones que quieran hacerse algún control.